Familia, bienvenidos a un videazo. Hoy los traigo a subir a un volcán en Guatemala. Me encuentro ahorita en el volcán Acatenango, que tiene un volcán gemelo enfrente de él, que es justo el que están viendo de este lado. Ese volcán se llama el Volcán de Fuego y nos comentan que por las noches nos ofrece un espectáculo increíble, maravilloso, pues se puede ver cómo arroja lava. Así que, bueno, quédense en este video y disfrútenlo mucho para ver cómo es el recorrido y la experiencia en este lugar. Bienvenidos. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos, porque el día de hoy les cuento que vamos a hacer una experiencia maravillosa. Vamos a subir un volcán aquí en Guatemala. Y es que bueno, venir a Guatemala y no subir a este volcán es como no haber venido. Me encuentro ahorita en un lugar maravilloso. Allá abajo, miren, hay muchísimas localidades. Quiero que volteen a ver cómo está subiendo la neblina. El clima ahorita está muy fresco. Está muy rico, se siente muy a gusto y el día de hoy vamos a subir este volcán llamado Acatenango, donde desde la parte de arriba de este volcán se ve de frente otro volcán llamado el Volcán de Fuego, que les cuento que tiene momentos en que hace erupciones constantes, es decir, saca lava. Como le dirán por ahí, se pone coloradito, se pone enojadito y miren, empieza a echar lava, empieza a echar fuego, piedras, gases por todos lados. Ese es el recorrido que vamos a hacer. En estos momentos nos encontramos en esta parte. Y esto es el volcán Acatenango. Consta de dos picos, por llamarlo así. Así que el recorrido va a ser desde aquí. Subimos por aquí. Vamos a dar un recorrido recto. Aquí descansamos un poco. Llegamos hasta acá. Aquí vamos a dormir en unas casas de campaña para desde acá después subir a la parte de esta parte de la cumbre y desde acá admirar este volcán de fuego, que inclusive también hay la opción de subir hasta prácticamente 400 metros cerca del cráter. La experiencia creo que va a estar genial. Les voy a presentar de este lado a mi guía. Daniel, ¿qué edad tienes? 17. Está jovencito el muchacho y dicen que sabe todos los caminos, tiene muy buena experiencia aquí. Así que, Daniel, ¿ya comienza la aventura? Sí, claro. Con todo. Vámonos. Vámonos. 4 horas 30 o 5 horas para llegar al glamping. Del glamping, por la mañana nos despertamos a las 4:10 de la mañana. 10 minutos para prepararnos o 15 minutos. Luego hacemos la caminata de hora y 10 minutos para llegar a la cumbre, donde vamos a ver el amanecer, o sea, la salida del sol. Arriba estaremos 25 minutos o 30 minutos máximo, ya que por la temperatura que baja demasiado no podemos estar más de 30 minutos arriba. ¿A qué temperatura estaremos ahí aproximadamente? Nunca tenemos un cálculo de cómo vaya a estar, pero sí puede llegar -5, -10, -15. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Helado! Luego, tomar en cuenta que en todas las paradas que vayamos a tomar tendremos baños sanitarios, pero no cuentan con papel higiénico, eso es personal, por favor. Pero pues agarramos una hojita del árbol y con esa, ¿no? Sí, claro. O con con la hojita del árbol. Ok. Con la hojita. Eso para que si no hay, pues con el calcetín, ¿no? Miren, aquí está don Víctor, quien es un Sherpa, que son esas personas que te ayudan a cargar cosas si tú no quieres llevarlas. Y miren cómo lo sostiene con su cabeza. Todo esto lo lleva cargando por acá. Hay de todas las edades, él tiene 62 años. ¿Tú también eres Sherpa? No, sí. ¿Tú qué edad tienes? 35. Él es un Sherpón, él es un Sherpa y él es un Sherpita. A ver, Sherpita, voltea por acá. Calvin, vení. ¿Qué edad tienes, Sherpita? 14 años. 14, excelente. Felicidades, eres un hombre muy fuerte. Y estamos listos aquí en esta comunidad. Creo que no lo había mencionado, pero aquí se llama Miratenango, que es una comunidad de donde vamos a partir para este recorrido. Aquí está toda la gente muy amable que he conocido aquí en Guatemala, que no es por nada, pero tienen un trato de calidad. Pero aquí de Miratenango es un lugar más privado, pero también muy lindo porque ahorras tiempo para subir. Entonces, pues estamos listos, ¿no? Ya menos bla, bla, bla y ya más caminada, porque si no aquí se me anochece. Claro. Vámonos. Gracias.
Y después de poco tiempo de caminada, como unos 15 minutos, llegamos a nuestro primer descanso, que es este sitio tan lindo. Vean cómo se ve aquí, este pasto, arriba estas construcciones. Eso es un restaurante donde en el tour que estamos haciendo el día de hoy tenemos oportunidad de pasar a comer. Y bueno, se acaba de tapar un poco la vista de más arriba, pero se ve espectacular. Más o menos, como ¿cuántas horas van a ser de recorrido, Dani? Aproximadamente 4 horas y media. 4 horas y media hasta llegar a nuestro campamento. Exacto. Y me gusta mucho que no es un... bueno, vamos empezando, ¿verdad? Pero vamos descansando mucho, entonces no es tan pesado porque vas haciendo paradas. Les cuento que el recorrido de hoy yo lo siento con una agencia que se llama Campify, que me dijeron que es de las mejores porque tienen tu guía personalizado, vas a tus propios tiempos, es muy buena comida y lugares tan lindos como este. Así que, pues bueno, continuemos. ¡Ay, qué rico descansar! Y les quiero mostrar este lugar tan bonito donde hay personas de diferentes nacionalidades descansando un poco. Veo mucho como europeo. Miren qué lindo. Hola, chicas. Hola. Where are you from? United States. United States. Yes. Are you on way? Or Arriba. you are come back? On the way up. Ok, perfecto. Es que va en camino hacia el volcán. Good luck. Miren, me encanta que aquí dice I love Acatenango. Y por acá están estas casitas de madera donde te pueden vender algunos alimentos. Hola, buen día. Hola. ¿De qué son esos pancakes? Pan de banano. Pan de banano, qué rico. Sí, muy rico. Hay smoothies, licuados. ¿Qué más tienen? Tenemos café, cappuccino, chocolate. Wow, me gusta ese sitio. Y por acá, Dani, Acá está tu almuerzo. fuiste por nuestro desayuno. Es el almuerzo. El almuerzo. Sí, es intolerante a la lactosa. Ok, ¿y qué tiene este desayuno? Jugo, un burrito y un pan de banano y una manzana, creo. Y eso en el camino nos podemos ir parando para comerlo. Sí, eso lo consumimos a la mitad del camino. Muy bien, qué rico. Venimos subiendo ahorita una de las zonas que me comentan que es prácticamente la más difícil de todo el recorrido. Se llama el graderío, o el graverío por la grava. Ven aquí el piso, eso es prácticamente tierra suelta. Entonces hay que traer muy buenos zapatos. Además que vean cómo estamos aquí pues de inclinados. Entonces cuesta un poquito trabajo hablar, porque hablas, respiras. Son como 45 minutos de este camino. Y bueno, es justamente al inicio, que es lo más difícil, y después se pone un poco más tranquilo. Así que continuemos. Dice. Venimos ahorita en esta zona que le llaman Graderío. graderío, Sí, gradas. y esos son los Escalones. como escalones. Nos comenta Dani que después de esto se pone mucho más tranquilo. Dice Alex, veremos. Vean el pobre Alex, cómo viene de este lado. Checa, se viene derritiendo, véanlo. Véanlo, véanlo. Pero aquí viene, dándolo todo. Muy orgullosa de él. Que siempre los guías son bien optimistas, ¿no? Ya, después de esto, ya falta poco. Y ya, 1 hora y media caminando, ya falta poco. No le crean a Alex, no le crean a Alex. Siempre dicen la verdad. Vean lo grande que es este árbol. Esta especie se llama árbol canaque. Y les cuento que este tiene más aproximadamente de 500 años de existir. Es decir, cuando llegaron los españoles a América, este árbol ya existía. Algo muy interesante es que es hueco por dentro y además algo muy sorprendente es que tiene una flor roja y le llaman a esta hojita, a esta flor como la mano del diablo porque es roja y tiene como unos dedos. Además miren, esta es la hoja que da este árbol, es bastante... No contaban con mi astucia. Da esta hoja que es bastante grande y me dice Daniel que con esto
se hacen unos tamales. Exacto, unos tamalitos. Unos tamalitos. Y entonces se envuelve así, ¿no? En la hojita. Exacto, sí. Para hacer un tamalito de esta hoja, de este árbol llamado canaque. Uy, eso me antojó uno. Miren, llegamos aquí a una zona donde está esa tiendita, aquí en medio de este volcán. Y me gustó mucho porque venden estas cervezas, que son las típicas de Guatemala, las cervezas Gallo. Y por acá, ¿qué es esto, amigo? ¿Esto qué es? Son quetzaltecas, aguardiente. O sea, te pone chido, Sí, te pone alegre, locochón, Te pone alegre. te pone Te alegre. pone alegre. Bueno, vamos a apagar esto y allá arriba en la cumbre, en la cima, vamos a probarlas. Tenemos de este lado los famosos quetzales, que es el billete típico aquí de Guatemala. Amigo, mira por favor, aquí todas las personas están descansando. Hola. ¿De dónde son? Holanda. ¿Holanda? Sí, de hecho es Inglaterra. 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 Sí. Mucha gente de Holanda he conocido en este viaje. ¿Sí? Sí. Y bueno, veremos qué tal allá arriba la montaña, el volcán, la cumbre. Cada vez pesa más mi mochila. Traigo aquí arriba un poco de ropa, 3 litros de agua, las cervezas que acabo de comprar, las quetzaltecas. Y parece segura que cuando lleguemos allá arriba vamos a querer cosas para comer y para beber, porque cuando estás arriba de una montaña, de un volcán, te da mucha hambre y todo se te antoja. Así que continuemos, Daniel. Vamos. Oigan, les digo algo. Comienza a dolerme un poco la cabeza. Creo que eso es como el mal de montaña, ¿le llaman? No, no es mal de montaña. Mal de montaña te da vómitos, mareos y el dolor de cabeza. Yo nada más tengo dolor de cabeza y esperemos que pare ahí. Creo que mejor es concentrarme, respirar un poco mejor. Y me dijeron que la siguiente parada podemos tener un almuerzo y que venden café aquí arriba. Sí, exacto. Creo que el café me va a ayudar mucho. Sí. Vamos, sí se puede, familia, sí se puede. Sinceramente es que pensé que el recorrido estaba mucho más fácil, pero tiene un grado de dificultad. Para la gente que lo quiera hacer, sí debe tener experiencia en montañas, tiene que gustar de las montañas y haber hecho algunas cuantas antes, porque sí requiere su grado de esfuerzo. Entonces, una vez dicho esto, continuemos. Miren esta marea de nubes que está frente a nosotros. Creo que de las cosas más maravillosas que hay al hacer una montaña son los paisajes que la naturaleza te va regalando. Además quiero agradecer muchísimo a Daniel, que está aquí, que ha sido nuestro guía, que la verdad ha sido un gran guía, nos ha explicado muchas cosas. Y me gusta mucho que él siempre nos dice tranquilos, a su tiempo, tomen su descanso, no presionan, lo cual a mí me encanta, porque te sientes como más tranquila, ¿no? Sí, exacto. Ese es el trabajo de nosotros acá. Creo que hacer el recorrido con Campify, que es una agencia que hace recorridos privados, me gustó mucho porque lleva sus tiempos. Y aparte, a ver, Dani, ¿qué me dices de aquí? Algo muy importante, que esos son venenosos. Exacto, estos son venenosos. Miren, esas son unas frutitas que parecían arándanos. Entonces, si tú traes hambre, comes una de esas y son venenosas. Entonces, sí, exacto. Hay que tener mucho cuidado. Hay unas que sí son comestibles, pero ahorita no lo podemos encontrar por el tiempo que estamos. Entonces, vean, o sea, estos sí son comestibles. Vean, esos son súper chiquitos, sí se pueden comer. Y esos son venenosos. Esta y muchas cosas más son de los beneficios de tener siempre un guía para que sea un recorrido muy bonito. Y finalmente estamos llegando ya muy cerca del campamento. Nos dicen que faltan 35 minutos, pero quiero que vean este paisaje que, bueno, para mí es completamente volcánico. Vean esto cómo se ve. Esto es la cumbre de la Catenango. Sí, exacto. Lo que se ve ahí arriba, que es lo que vamos a hacer mañana por la madrugada.
Pero ven esta parte que se ve como llena de lava. Este lugar es fantástico. Ha sido un recorrido un poco pesadito, pero emocionada de llegar a ver ya nuestro campamento. Así que continuemos. ¡Qué emoción! Y finalmente llegamos ya. Miren lo que está aquí frente a nosotros. Esto es el famoso volcán de fuego aquí en Guatemala. Por ahora está un poco nublado, pero bueno, el clima va cambiando constantemente, entonces se puede despejar. Y miren qué cerca nos encontramos del volcán. De hecho, en la parte de arriba se puede ver como un vaporcito que va saliendo y me comentan que entre más noche sea, hay posibilidades que se vea mejor la lava y demás. Recordemos que la naturaleza es así, impredecible. No hay forma de decirle, prende la lava, queremos verte. Pero bueno, estar aquí es algo ya maravilloso. Miren también este paisaje por acá, el sol, el cielo, lo rápido que van avanzando por acá. Miren las nubes de por acá arriba. Nuestros amigos que vienen de este lado. Y acá está nuestro hospedaje, donde vamos a pasar la tarde, parte de la noche. Y me acompañan a que lo conozcamos. Me dijeron que están espectaculares. Vamos. Un buen equipo, Sí, un buen tiempo. totalmente. Sí, ¿Qué hora quieres ahorita? bien hecho Alex, ahorita viene más. Sí, Gracias. claro. Buen equipo, No, gracias hombre, por todo. Gracias a ti. rifadísimo, Sí, ¿eh? gracias. Gracias por traernos hasta acá. Sí. Son las 4:53. Casi las 5, salimos En de allá, 12 ¿a qué horas. hora? Como 4 horas y media le hicimos. 4 horas y media. Pero venimos tranquilos, sin apuros, sin nada. La verdad es que se puede hacer un poco más rápido, pero bueno, veníamos grabando y demás, y la verdad es que está increíble también mantener toda esa experiencia grabada. Ahora pues toca un poco de descansar, ¿no? Sí, claro, ahorita les enseño. Van Vamos. por acá, les muestro lo que es Las cabañas. Estamos a una altura de 3.736 metros sobre el nivel del mar. Este campamento donde me encuentro yo se llama Campify, que la verdad está súper bonito. Ahorita se los voy a mostrar. En realidad en la zona hay varios lugares donde puedes dormirte. Son como casitas y demás. Cada una tiene diferente precio. Estas me parece que son un poquito más accesibles, pero yo creo que vale totalmente la pena poder hospedarse en un campamento como este. Miren, aquí son las diferentes casas como de campaña, muy glam, ¿no? Muy arregladitas, muy lindas. Aquí hay 3, ahí abajo hay algunas más. En este momento se acaba de tapar el volcán. Está aquí frente a nosotros, está justamente acá, miren. Acá está el volcancito, pero bueno, ya saben que aquí las nubes van, vienen. Así que mientras les muestro aquí mi hospedaje donde vamos a descansar. Tiene algunas sillas en la parte de fuera donde te puedes sentar. Y como magnate, dirán mis amigas las misias pero viajeras, te sientas a ver la vista del volcán. A gusto. Aquí está esta zona también como para acostarse. Me gusta mucho que son como de estos que son como sogas. ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué agusticidad! Y después de haber caminado como 5 horas, créanme que estar aquí acostada, ¡uf! Es una delicia. Por acá, miren, vamos a entrar. ¿Están listos para ver esto? ¡Wow! Es una cabañita privada prácticamente. La parte de aquí dentro tiene una silla también por si gusta sentarte. Esa es una cama que tiene cada una su sleeping bag para poder dormir en la noche y estar bien tapaditos. Te acuestas así, bien rico, frente al volcán. De igual manera, miren aquí arriba hay una lámpara que está, pues se regula con un panel solar. Y de este lado tiene su control remoto. Así que miren, on y ya, listo. Se hace la luz. La verdad es que está súper linda. Si alguien está pensando en hacer este recorrido aquí por el volcán, yo sí les recomiendo mucho esta experiencia.
porque está muy cómoda, muy agradable. Y me dijeron que ahorita van a preparar nuestra comida, nuestra cena. Y aquí vamos a hacer una fogata y vamos a comer en la fogata con la vista hacia el volcán. Esperemos que las nubes se despejen un poco para podérselos mostrar. Ustedes se preguntarán, bueno, Brenda, ¿y dónde vas al baño? Pues es una realidad de que sí, pues hay mucho montecito, ¿verdad? Pero como gente civilizada, miren, aquí tenemos el bañito. Vamos a ver cómo es por dentro. Tengo miedo. ¡Oh! Miren, es un bañito muy limpio. Entonces, pues bueno, ahorita nos vemos. Espérenme un poquito. Voy a pensar unas cosas. Ahorita vengo, ¿eh? Ahí ven cómo ven a Alex que se quedó aquí dentro de la cabaña. Escuchen, ¿eh? ¿Qué? No manches, Alex, ¿todo bien? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Y miren, ya se despejó el volcán. Está de este lado. ¡Wow! ¡Qué gran vista! De hecho, les cuento que cuando uno llega acá, muchas personas aprovechan para también hacer otro recorrido hacia el volcán de fuego. 4 horas 30 más. La verdad es que qué pila, porque sí está cansadito. Y bueno, vengan de este lado, porque miren esta ricura. El buen Dani, que bueno, ya está ayudándome a grabar, anda por acá. Mira, se puso el mandil. Hola. Porque anda aquí de cocinero. Dani, ¿qué es esto que nos preparaste tan rico? Que está Es calientito. una sopa. Sopita. Una sopita, sí. Huele espectacular. Así es. ¿De qué es? Lleva papa, cebolla, tomate y unos fideitos. Qué rico. Sí. Bueno, pues a probarla. Sí, claro. Gracias. Miren, aprovechando que estamos de día, quiero que vean lo que tiene aquí arriba el volcancito. Eso de ahí es el vapor que está emanando. Y en la parte de abajo, pues bueno, van pasando las nubes que todo el tiempo pues van cambiando. Esta vista yo me imagino algo así como Jurassic Park. No sé, está de otro planeta. Familia, y si tú quieres subir una montaña, aquí te van los pasos más importantes. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es... ¡Ah! No es cierto, familia. Pero lo que sí es cierto es que cuando viajes, te recomiendo muchísimo estar protegido. Por eso, usa Yati Seguros. Porque además te cuento que tienen los precios más económicos y tienen una nueva tecnología llamada Scan Face. Esto es un exitazo, porque si tú por alguna razón no puedes ir en ese momento al hospital, haces una llamada a la central de asistencia y a través de una inteligencia artificial te hacen una lectura de tu iris, es decir, que te leen el ojo, esto para tener tus signos vitales. Una vez que tengas tus resultados, pasas a una consulta médica con un doctor a través de una videollamada. En la mayoría de los casos, el doctor te va a dar una receta médica, en la cual el viajero puede solicitar el reembolso del costo de sus medicamentos. Genial, ¿no? Y aparte que bueno, te pueden atender las 24 horas del día, estés donde estés. Y te cuento que la lectura del iris tiene un 95% de efectividad. Familia, la verdad es que viajar es increíble. Poder nadar, subir montañas, ver a los volcanes, pero siempre hay que hacer experiencias bonitas, siempre hay que estar protegidos. Y bueno, ya lo saben, les recomiendo Yati Seguros. Este es uno de los momentos que se me va a quedar grabado para siempre en mi mente. Y es que yo venía con la mochila bien pesada todo el camino, pero no me importó, porque vean lo que subí hasta acá. Compramos unas cervezas Gallo y también estas que se llaman quetzaltecas, que son unos licores. Tiene 17% de alcohol. Este es de naranja y este de por acá es de Jamaica.
A ver, solo subimos uno, para probarlo y que ese es un momento icónico. Por acá, miren, van llegando algunos más. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita. Sí. Lindo. 100% recomendada. Bien. Miren, chicos. ¿Gustan una? Te la regalamos Gracias. por la bienvenida. Gracias. Y bueno, tenemos aún una más de este lado. Que bueno, yo ya me adelanté a abrirla por aquí. Y vamos a probarla, vamos a disfrutarla. Una cervecita gallo con esta vista. Me sabe más rica que nunca. Yo creo que es también la emoción de poder tomarla hasta acá arriba, a 3.736 metros de altura. Así que, un manjar. A ver, vamos a ver. Yo quiero la de Jamaica para mí y la de naranja se la vamos a dar a Alex. Así que, Alex, venga. Les quiero comentar que Alex es de las personas que siempre me acompañan a hacer mis videos. Él tiene actualmente 50 años, a pesar que se ve mucho más joven. Y aquí me demuestra que la edad es a veces un número. Y te felicito por, más que tu condición, por tu fuerza de espíritu que te ha traído hasta acá. No, pues gracias, ya van varias montañas, varios océanos que hemos andado ahí y como dices, la edad es un número. Creo que si te sientes joven de aquí, pues vas a poder hacer muchas cosas. Pues salud y venga, abre esa quetzalteca que traje hasta acá. Es joven. Es jovenazo. Y venga, a ver qué tal. Sí está fuertecita, ¿eh? ¿Fuerte? Tendré en calor luego. Uy, hasta pone carita de Y bueno, una maravilla estar acá. Qué bueno que nos están acompañando en este video. Esperemos poder transportar a todas las personas que les gustaría vivir una experiencia así y que por diferentes razones tal vez es un poco difícil. Entonces espero que con esos videos poderlos transportar hasta aquí. Sientan el frío en esos momentos que siento yo. Escuchen los sonidos que vienen de las nubes y que vienen del volcán. Y a la vez unos pajaritos por aquí que están cantando. Así que bueno, yo quiero hacer un brindis por todos ustedes que están viendo este video. Y de igual manera, para la gente que diga, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Háganlo. Cuando uno se va de este mundo, nada más se lleva las experiencias y los recuerdos. Así que, a vivir la vida. Saludcita por todos ustedes que ven este video y gracias por ponerle like. Eso ayuda muchísimo para seguir haciendo mucho más contenido para ustedes, para nosotros, para el mundo. ¡Salud! ¡A su pinche! Esto está fuertísimo. ¡Madre de Dios! Tan fuerte beben aquí en Guatemala. Tenía razón, Alex, Te lo tomas poquito y mira, entras en calor. ¡Espérenme! ¡Allá voy! Se me hace que me voy a subir el volcán de fuego y ahorita regreso. ¡Allá voy! Y miren qué maravilla. Tenemos de este lado la fogata y el buen Daniel por aquí nos preparó una rica cena. Esto se ve delicioso, carne, papa, verduras. Y bueno, ya cayó la noche. Vamos a cenar algo para agarrar pues energía de todo el recorrido de hoy. Y vamos a esperar la noche para ver la lava que esperemos salga del volcán de fuego. Daniel, ha sido increíble este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes igual. Provechito. Miren aquí la fogatita. Qué rico. Dormir cerca del volcán es una experiencia única. Toda la noche se pueden escuchar los sonidos que emite. Esa noche estuvo muy tranquilo y así es la naturaleza, impredecible. No sabes cuándo te tocarán las explosiones. Es cuestión de suerte. Les comparto estas imágenes de mi amigo el fotógrafo David Rojas para que se deleiten con este gran espectáculo natural único en el mundo que se puede admirar en Guatemala. Ver la Vía Láctea y saber que todo esto viene del interior de la Tierra, de nuestro planeta que está vivo, me hizo valorar más mi experiencia humana. 4:54 de la mañana y estamos listos para subir a la cumbre,
a la parte más alta del volcán Acatenango. Se pueden ver varias explosiones que ha tenido el volcán durante la noche. No para, esto es constante. Y bueno, vamos hasta arriba para ver un poco más y además disfrutar de un lindo amanecer. Vámonos. Y después de 1 hora más caminando en la oscuridad, se hizo la luz, llegaron los colores y pudimos llegar a la cumbre. Familia, y llegamos. Toda esa travesía, todo este cansancio, valió completamente la pena para admirar esta maravilla de paisajes. Les muestro que esto que está aquí es el cráter del volcán Acatenango. Me sorprende la cantidad de personas que suben, la cantidad de locos que estamos acá. Y es que la vista es una maravilla. Vean, aquí al fondo está el volcán de fuego. De hecho, ahorita a esta hora ya no se ve tanta lava. Dicen que cuando estamos en actividad es en la noche que se ve todo este fuego. Dicen que estos volcanes son gemelos. Uno es el bueno, el Acatenango, donde estamos ahorita, porque no dice nada. Y el volcán de fuego es el malo, porque saca erupción, ¿no? Dicen que no le gusta a la gente, pero saca mucho fuego. Y miren por acá, qué maravilla. Ahorita se puede ver el volcán de agua. Y es que se puede ver desde Antigua Guatemala. Les quiero invitar, familia, a que disfruten de todos los videos que he hecho de este maravilloso país que es Guatemala. Les digo la verdad, empieza a dolerme un poquito la rodilla, pero sinceramente no cambiaría esta experiencia por nada del mundo. Dani, nuestro guía, nos trajo a este lugar tan impresionante. Wow, vean, esto es otro de los cráteres que hay aquí en este volcán de Acatenango. El volcán de fuego, pues como ustedes lo han podido ver, ha estado haciendo erupción constantemente. El Acatenango me parece que su última erupción fue hace 30 años y en cualquier momento esto podía volver a activarse. Aquí aún siguen saliendo fumarolas, entonces, familia, esto nos recuerda lo pequeños que somos ante la Pachamama, ante la madre naturaleza. Mi nombre es Brenda Catalán de México. Gracias, Dani. Gracias, Alex. A ver. Gracias, Alex, que se la rifó con la cámara todo el tiempo. Gracias a los dos. Pongan su like. Fueron un gran equipo y gracias a ustedes por acompañarnos. Pónganle un me gusta a este video, coméntenlo y les mando un beso con mucho cariño de parte de Brenda, la mexicana catalán. Besote.